came a sound from heaven. Buenos días, damas y caballeros. No sé a qué tiempo está recibiendo el programa el día de hoy, pero yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, el Dr. David Watts, Loren Larson, Joseph Larson y nuestro invitado especial el día de hoy, el evangelista Jason Stidham de Fort Worth, Texas. Y Jason está completamente familiarizado con este ministerio y ustedes con él. Esperemos que haya muchos tiempos más también. Y tremendos servicios este fin de semana y le damos al Señor la alabanza y la gloria por eso. Y Dave, ¿alguna campaña próxima? No tenemos nada presente, pero le quiero dar gracias a Nikki Corbin, la pastora Truth Corbin de Carolina del Sur. Mi esposa tuvo buenos servicios en la conferencia de damas. Queremos darle la gracia a ellos y animar a las personas que vayan que están en esa área, que vayan a True Chapel, World Evangelist, Bible Church. Bueno, John. Sí, no tengo nada este fin de semana. Bueno, en Gaydon, Luisiana, tengo una este fin de semana. 308 Main Street a las 10 de la mañana este domingo. 2 semanas después, de 20 al 22 de octubre, voy a estar en The Church, Sutter, Pennsylvania, con el pastor Franco. Vamos a tener servicio el viernes a las 7, sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Para más información puede llamar el número en la pantalla. Si están en esa área, vaya a Pittsburgh, vengan a visitarme. Soy originalmente de Pittsburgh, Manasquan. Esa fue la iglesia que asistí antes de mudarme aquí a Baton Rouge. Maravilloso. Dr. Watts. Nada en el momento. Voy a tener algo en noviembre, pero quiero dar un anuncio para los pastores y los pastores de jóvenes. Para enero 25 al 28 vamos a tener nuestro día de campus en JSBC. Vamos a tener un buen tiempo, vamos a tener más información sobre esto, pero quiero poner esas fechas para que lo tengan en la mente. Loren. Sí, voy a estar yendo a Cuba, Missouri este fin de semana, el 7 y 8 de octubre, sábado y domingo. Voy a estar con el pastor Mike Mouse at the Cross Family Worship Center. 3 servicios. Vamos a tener una enseñanza a las 10:30 en la mañana hasta las 12 de mediodía, y el sábado a las 6:30 y el domingo a las 10 de la mañana. Eso es en Cuba, Missouri, este sábado y domingo. ¿Y Joseph? Sí, señor. Tengo el privilegio de ministrar este fin de semana en Boy, Texas, en Hilltop Assembly of God. Va a ser una campaña toda la semana y va a estar el reverendo Jason Stidham con nosotros. Él va a ministrar el domingo, ¿verdad? Sí. El Chris Thomas el jueves en la noche. El hermano Kim Harris es el pastor. Voy a estar ahí. Toda la semana va a estar. Jason, ¿tiene usted alguna campaña que quiera promover? Bueno, lo que se dijo Joseph, voy a tratar de cuidarlo para usted, hermano Swagger, el viernes a la noche. Y el 9 al 11 de enero vamos a tener la conferencia Hechos 64. X64.com, dice el doctor Tim Hill. Joey Rogers va a estar predicando también. Yo voy a predicar. Y la última noche, Danny Swagger va a predicar. Entonces queremos visitar a todos en nuestra página. Si usted es un predicador pentecostés de cualquier denominación, queremos verlo. Usted predicó 2 mensajes excelentes el domingo. Gracias, hermano Swagger. Y fuimos grandemente bendecidos. ¿Habrá alguna otra campaña que tiene en el futuro? No más campañas, pero sí quiero repetir lo que le dije el domingo en la mañana. Recibí un mensaje la semana pasada del superintendente del distrito de Illinois, de las Asambleas de Dios. Su nombre es Phil Snyder y quería darle su gracia y apreciación a usted porque en 1974 su madre y un grupo de damas regularmente escuchaban su ministerio sobre la radio y escucharon que usted iba a ir a predicar
en la campaña de Eleanor State para las Asambleas de Dios y ellos entraron a la experiencia de Pentecostés y por eso dejaron la iglesia nazarena y se unieron a la Asamblea de Dios y quiere darle las gracias por su ministerio. Muchas gracias, se lo agradezco muchísimo y yo mantengo ese distrito en alta estima. Por supuesto, han sido varios años y prediqué esa campaña en Illinois 11 veces. 11 veces. 11 veces, es Y increíble. fueron tremendos servicios. Y yo aprecio mucho a los hermanos que vienen a entregar eso que él le ha mencionado a usted. Estoy muy agradecido con el Señor y yo mantengo ese lugar en particular con recuerdos muy lindos. Y muy bien, bueno, vamos a comenzar. Sí, Loren, gracias por llamarme la atención a esto. El total de las Biblias fue 43,567. Les damos muchas gracias a todos ustedes por todo eso. Y eso terminará con... Bueno, no va a terminar. Terminamos Costa Rica, sí. Sí, Costa Rica. Pero usted lo hizo temprano, yo creo que lo hizo en su turno. Sí. Y comenzamos con Colombia, ¿verdad? Así es. Sí. Necesitábamos 74,000 para Colombia, entonces vamos a tener que completarlo la próxima vez. Pero una de las cosas que quiero felicitar a la gente es la visión de lo que usted está haciendo. El pueblo lo ha entendido a través de los años y no es difícil animarlos para que entiendan esta visión de esparcir la palabra de Dios por todo el mundo a través de la Biblia de estudios del expositor. Nosotros, Dave y yo, estábamos juntos en nuestro turno en la tarde y no dejamos de leer constante. amén. Entonces, lo que nos dice es que la gente entiende la visión y como usted muchas veces lo ha dicho, tenemos más de 1 millón de Biblias que nos han pedido, que la gente está esperando recibirlas. Por lo menos eso, sí. Y no... Bueno, deberíamos de terminar ya con la traducción de Vietnam. Creo que la Biblia ya está terminada. Solamente estamos traduciendo el Nuevo Testamento primero. Seguro. Eso es lo que ellos querían. Y vamos a imprimir 100,000 inmediatamente. Correcto. Deberíamos tener eso listo ya para continuar en los próximos 30 días. No sé por qué no. Están traduciendo bueno, la Biblia Correcto, tiene sí, en el vietnamita y lenguaje en Hmong. Hmong, en el idioma Hmong, sí. Y también vamos a terminar con el francés, con el idioma francés en unos cuantos días. Bueno, Estamos trabajando ya en eso desde hace casi 2 años o más. sí, le puedo decir, conociendo a Dave River, él va a mantenernos ocupados con esos Nuevos Testamentos y más. Entonces va a ser algo bueno, pero la gente lo felicitamos y le damos gracias porque ellos han entendido la visión, pero todavía necesitamos más que la gente entienda la visión. Sí, él está construyendo Sí. un instituto bíblico allá, ¿verdad? Él llamó el otro día y habló con Donnie. Se les acabó el dinero, dijo. Sí, Lo cual no es fácil, sí. o más bien muy fácil de hacer. Necesitaba $50,000 para terminar con la escuela allá y se lo enviamos. Uno de nuestros estudiantes está ahí enseñando inglés del Instituto Bíblico. Hablé este último sábado con uno de los miembros que va a la iglesia aquí. Estaba en esa área y ayudándolos por varias semanas y vio la obra y pudo ver todo ese proceso. Se tiene que hacer tan cuidadosamente porque no tienen las libertades que tenemos aquí. Entonces, para recibir esa Biblia y ponerla en las manos de la gente y tener el gobierno aprobarlo, eso es un milagro. Eso es un Amén. milagro en sí mismo. Amén. Y nuevamente, Definitivamente. queremos darle gracias a la gente por entender la visión y toda la gente por todo el mundo que ayudó a la cadena para enviar las Biblias y poner la palabra de Dios en las manos de la gente. Sé que la primera vez que hicimos esto,
él había imprimido nuevos testamentos que habían pedido y se lo hicimos. Pero él dijo, hermano Swagger, no han tenido una Biblia en años. No entienden. Cuando él vio la Biblia del expositor, inmediatamente él dijo, esto es exactamente lo que queremos. Correcto. Lo que queremos. Y hizo que el superintendente general de las Asambleas de Dios estuviera con él. Un hermano maravilloso, muy maravilloso. Y él me dijo, yo puedo hacer la traducción. Le pagamos, pero aún así es mucho trabajo. Es un trabajo fenomenal, pero grandísimo. Deberíamos terminar en lo de 30 días. Y es emocionante y Y van a ser impresos Sí. allá en Vietnam. eso es fantástico, sí. Sí, allá lo vamos a imprimir. Dave River, como dije, él va a seguir pidiendo, le prometo. Él es ese tipo de persona. Él tiene una cosa en la mente y esas son almas. Sí, amén. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar con Así es. él. Así es. Gracias a Dios por lo que él ha hecho. ¿Qué carga tiene él para ese país? La gente que no conoce a Dave River, él estaba ahí peleando en la guerra de Vietnam y ahora está regresando y está predicando el evangelio. Eso es lo maravilloso de todo Sí, esto. sí. Y él ha obtenido el corazón del liderazgo de esa nación. Y por supuesto, yo personalmente creo que no importa ahora, pero yo personalmente creo que, y no sé si Dave estaría de acuerdo con esto o no, pero yo creo que esa fue una guerra inútil en lo personal. Yo creo que esa fue una guerra que no debimos de haber tenido. Por supuesto, eso no importa ya para estas fechas, pero yo le pido a Dios que utilice a la Biblia del Nuevo Testamento del expositor para abrir la palabra de Dios a todo Así ese es, pueblo sí. vietnamita y a los Hmong también. Sin duda. Hermano Swagger, también quería mencionar un amigo de nuestro ministerio, Kenny Fleming, que tiene Back to Back Ministries y ha llevado la Biblia a Sí, estaba Pakistán. tratando de pensar en él y qué bueno que lo mencionaste. Sí, señor. Ellos acaban de ser aprobados para otro cargamento grande. No estoy seguro cuándo él va a regresar, pero va a ser en algún tiempo el próximo año. Voy a cubrir por él otra vez en su iglesia cuando ellos vayan. 50,000 me parece. No quería decir la cifra equivocada, pero por lo menos varios contenedores de Biblias llenos. Y como usted dijo, entrando a Vietnam es bien sensible, entrando a Pakistán es bien sensible también. Son puertas que Dios está abriendo, que ningún hombre puede cerrar. Estas son cosas que nosotros amamos lo que Dios está haciendo en Latinoamérica, lo que Dios está haciendo en África, en India, pero poder entrar a Pakistán y Sí. poder entrar a un país hostil y distribuir estas Biblias, Creo que distribuyeron el último cargamento, ¿verdad? sí, la han distribuido todos. Este fue un contenedor completo de Biblias. Entonces, y como usted dijo, él me dijo como 50,000 es lo que iban a tratar de repartir el próximo. Es una puerta tremenda que es. Dios ha abierto y ha impactado Pakistán. Le doy gracias a Dios por esto muchísimo. Necesitamos mantener a estos hermanos en oración, como ya dijimos, pero el Espíritu Santo puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, porque Él es Dios. Muy bien, bueno, disculpa, Dave, versículo 1, capítulo 2 del gran libro de Efesios escrito por el apóstol Pablo. Y de ella recibisteis vosotros, Vivificado. que estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Bueno, permítame, antes de olvidarlo, permítame decir lo siguiente. Joseph, no se limite, participe tan pronto quiera hacerlo. Estoy entre dos Larsons, me da un poco de medio, pero lo haré cuando pueda. Bueno, tal vez estés tratando de brincar en otra dirección. Sí. Solo somos altos, no hay problema. Bueno, esos dos son bastante grandes. Sí, vi eso.
Se compró un galón de, de Es que me gustan los crema buenos para ahorros. afeitarse. Bueno, dicen que siempre hay un tonto que nace todos los días. Pero yo estoy de tu parte. No, voy a regresar a ese mercado, se los prometo. Mi último viaje. El último viaje, muy bien. Sí. Bueno, ¿dónde? Si yo fuese tú, Joseph, yo no hubiese contado la historia. Sí, lo lamento ahora. Bueno, No se debe preocupar porque está entre amigos. bueno, mientras más probaba, se mojaba más y más. Él compró un galón por $1.50. Sí, a mi esposa también le compré un poco. Se lo agradeció mucho, sí. Estábamos Bueno. muertos en pecados, delitos y transgresiones, pero estamos lamentablemente... tratando de entender esto. Pero contigo no necesito amigos como tú, no necesito enemigos. Lamentablemente, sí. Dave, has dañado las cosas. Empieza una vez más, por favor. Dios mío, perdónanos. Y de ella recibisteis vosotros, Cobraron vida, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, depravación total debido a la caída y pecado original. Y nosotros hemos tomado mucho tiempo en ello, así que no vamos a estudiarlo en otra los vez. cuales en otro tiempo anduvisteis según la corriente de este mundo. Se refiere al hecho que las personas que nos redimidas y ordenaron su conducta con esta vida dentro de transgresiones y pecados. Conforme al príncipe de la potestad del aire, Corresponde al hecho de que Satanás encabeza el sistema de este mundo. el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. El espíritu de Satanás, lo cual cubre a todos los incrédulos, por ello obrando la desobediencia. Un versículo más. Entre los cuales Los hijos de desobediencia, todos nosotros también vivimos, estilo de vida, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, ansias depravadas. haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La mente de las personas inconversas son el laboratorio de personas perversas, impresiones e imaginaciones. Y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. La ira de Dios está de todo modo inalterable contra el pecado y toda la solución es la cruz. Nosotros tenemos que entender algo acá, damas y caballeros. Es que solamente hay una solución para el pecado, una, y es la cruz de Cristo. No hay otra. La educación no va a remediar esto, el dinero no lo va a remediar, el poder, la guerra, fuerza no lo va a hacer. Solamente la cruz de Cristo lo hace. Es la que se dirigirá al pecado y pondrá en la posición donde se puede limpiar por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él expió todo pecado pasado, presente y futuro, por lo menos para aquellos que creyesen. Y no hay otra solución. No hay ninguna otra. Nosotros, si hay un problema en la iglesia hoy día, es eso, que el pecado es ignorado y ha llegado al punto donde le hemos dado una nueva definición, le llamamos enfermedad o esto, aquello, lo demás. Y el problema es pecado y la única solución para ello es Jesucristo y este crucificado. Entendamos eso. Hermano Swagger, lo que encontramos aquí en los versículos 2 y 3 son una descripción de lo que la iglesia primitiva llamó el mundo, la carne y el diablo. Yo estoy muy convencido, y solamente es una tesis, pero que ese es el pasaje que dio esos términos, porque tratan con 3 de los 4 agentes del pecado que se oponen a nosotros, el mundo, la carne y el diablo. Y es interesante que Pablo, él entiende muchísimo la influencia negativa que ha
formado a la humanidad y que ha formado a cada persona antes de su salvación. Aún un joven ha sido formado por estas entidades. Y es el pecado interno y las influencias externas. Mm. Dios no nos creó así. Él nos Ujú. creó, por decirlo así, como una página en blanco. Entonces la carne originalmente era pura. Era lo que tenía que ver con Dios. Era una página en blanco. Pero cuando entró el pecado al mundo, y junto con eso el sistema del mundo que ya presentamos y los poderes de las tinieblas se combinan con la naturaleza del pecado en nosotros para poder afectar y corromper a la carne. La carne es solamente la creación de Dios, todo lo que tiene que ver con el hombre. Pero el día de hoy, como en Romanos 8, es llamada carne pecaminosa por causa de la influencia de estas entidades y también de la naturaleza pecaminosa. Y nos mueve hacia un estilo de vida de depravación. Pecamos y ni siquiera lo reconocemos como pecado, como incrédulos, ¿verdad? Y esa es la vida del mundo, es todo lo que hacemos, como pensamos, somos dominados por ello. Solo es la cruz que puede aliviarnos del dominio de todos los agentes del pecado. Y Pablo está a punto de entrar a esa conversación. Pero es importante que entendamos qué es el enemigo y cuán impactante es el enemigo contra nuestra vida. Y cómo puede ser para poder defender Warren, nosotros de la cruz. los cristianos también pecan y no saben que están pecando. Eso puede suceder, sí, señor. Una mala actitud es pecar. Así La es. tontería es pecar. Así Absurdez. es. Los pensamientos de absurdeces son pecado. Así que nosotros no consideramos muchas cosas como pecado. Nuestras actitudes, nuestras conversaciones a veces no son de fe, así que son pecado. Así Y no lo es. consideramos así. Sí, tiene razón. Y cuando pensamos, bueno, yo no tengo muchos problemas con el pecado, todo el mundo tiene problemas con el Así pecado. es, sí, sí, no es algo que nosotros, no es de lo que nos estamos excluyendo. Primera de Juan dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Bueno, como recuerdas, nosotros habíamos dicho una frase, las 5 grandes, que era la pornografía, el alcohol, las Inmoralidad. drogas, la nicotina, etcétera, etcétera, es pecado. Aparte de eso, no lo consideramos pecado, Sí, así pero es. lo es. Correcto, y mientras más sensibles seamos a lo que no debemos ser o hacer, más reconocemos nuestra necesidad de esa ayuda, porque el hombre interior está lleno de actitudes malas, como usted dijo, que no vemos como pecaminosas, pero corrompen. Es un resultado de la corrupción del corazón, amargura, ira, no perdonar, malicia, todas estas cosas. Vemos nuestra vida y decimos, bueno, yo le voy a decir a Dios que se cayó aquel hombre mientras yo lo empujo por el precipicio, pero no, eso es ira, eso es enojo dentro de nosotros. Y eso tiene que tratarse tanto como cualquier otra forma de idolatría o inmoralidad. Nuestras palabras, cuando usamos una palabra de duda e incredulidad, eso es pecado. Así es. No lo sí. consideramos así, pero lo es. La cruz nos trae a la vida crucificada. Y aquí es a donde muchos no quieren ir, porque Satanás nos tienta y somos tentados por los deseos de nuestra carne. Queremos controlar las cosas y producir cosas. La cruz es un lugar de muerte, y el creyente crucificado juntamente con Cristo, mas ya no vivo yo. Vida que debemos vivir es por la fe del Hijo de Dios. La nueva fuente de vida, a la nueva naturaleza es el Espíritu Santo, y Él opera a través de nuestra fe en esa obra consumada de la cruz. Así que tenemos que crucificar esas concupiscencias, deseos malignos, entendiendo que fue lo que Cristo hizo, y al hacerlo, creo que fue usted Loren hace años que básicamente dijo que un hombre muerto no siente la vida, la naturaleza la antigua, porque el hombre muerto no siente. No lo siento. Sí. El nuevo creyente tiene una nueva naturaleza, y la nueva naturaleza dada a él, las buenas nuevas, es que el Espíritu Santo le hablará a esa persona y convencerá de pecado. El individuo tal vez pelee, pero yo personalmente creo que si esa persona no está haciendo algo bueno, si dudan, si viven en duda, el Espíritu Santo está llamándoles la atención. Ahora, ellos pueden ignorarlo, pero hermano Swagger, el reto es que, y durante años la gente no sabía cómo tratar con eso. No entendía la cruz.
no entendía cómo es que Él obra a través de la obra consumada de la cruz. Hablando del Espíritu Santo, no tenían acceso, aunque Él estaba allí, no sabían cómo accesar el poder espiritual que se necesitaba, el poder de vida que el próximo versículo nos menciona. Bueno, John, queremos que el Espíritu Santo esté y hemos tenido esto no sé en cuántas correspondencias a lo largo de los años. Soy salvo y bautizado por el Espíritu Santo, hermano Schwager. ¿Por qué el Espíritu Santo no me ayuda? Tengo problemas con ciertas situaciones, sea cual sea. ¿Por qué no me ayuda? Realmente lo hará si nosotros avanzamos a la manera de Dios. Y como creyentes, permítame mencionar lo siguiente. Usted debe de tener constantemente en vista que la cruz de Cristo es el blanco de su fe. Así es. Y yo quiero que eso vaya directamente a su mente. El blanco de su fe debe de ser Cristo y este crucificado. Esa es la llave. El blanco de su fe debe de ser Cristo y este crucificado, no usted o yo o ninguna otra persona. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día, es que nosotros cristianos hacemos algo y allí es donde se pone nuestro énfasis en nosotros mismos. Y no, debe de ser Jesucristo y este crucificado, no usted o ninguna otra persona, ni tampoco debe de estar esa fe en la iglesia. Entienda usted eso. Yo amo la iglesia y no me malinterprete, Jesús murió por la iglesia, pero la iglesia no murió en aquella cruz del Calvario para darle a usted victoria sobre el pecado. Así que las cosas que ustedes hacen en la iglesia tal vez sean importantes, tal vez sean muy buenas, pero no les darán victoria sobre el pecado. Si usted mantiene su mente, su corazón en Jesucristo y este crucificado, entonces el Espíritu Santo, y yo quiero enfatizar eso, entonces el Espíritu Santo operará y obrará a favor suyo, dándole a usted victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y esa pequeña frase que salió de la iglesia primitiva lo resume: el mundo, la carne y el diablo. Y el Espíritu Santo, entonces, si su fe está en sí mismo, está en su iglesia, o está en cualquier tipo de situación, cualquier cosa que sea parte de Cristo y esté crucificado, el Espíritu Santo no operará en esa capacidad. No lo hará. Él opera solamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y solamente allí. Y Él es Dios. Él es Dios y Él puede hacer cualquier cosa. Pero allí es donde Él marca la línea, ¿no? Usted, su fe debe de estar en Cristo y este crucificado y allí exclusivamente. Y siendo así el caso, cuando no está esa fe en usted mismo o en religión, entonces el Espíritu Santo, como ya he dicho, el Espíritu Santo obrará poderosamente a favor suyo. Yo sé a lo que me refiero. Esto no es algo que yo lo leía en un libro en algún lugar y pensé, bueno, eso suena muy bien. Yo lo he vivido, damas y caballeros. Y el Señor, años atrás, me dijo, les voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que no conoces. Y obviamente lo primero que pensé fue, el Espíritu Santo es Dios, hay muchas cosas de Él que yo desconozco. Pero sabía que el Señor me estaba hablando del problema presente. Eso lo sabía. Y Él ha hecho exactamente lo que Él dijo que iba a hacer, y es lo que estoy tratando que ustedes hagan, que pongan su fe exclusivamente en Cristo y este crucificado, y vean al Espíritu Santo obrar en sus vidas. Alabado Dios. La razón es porque no solo el mundo, pero la mayoría de la iglesia solamente se enfoca en los síntomas, en el comportamiento exterior. Y eso, ahí no es donde está el problema está en el corazón. Bueno, Él dice la carne y la mente, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente. Así es. Bien. Mire, solamente quería decir que, y mencionamos ya esto hace un tiempo, hablamos de las 5 cosas que
en las que la gente se enfoca. Yo no bebo, yo no maldigo, yo no masco tabaco, ni ando con mujeres por todos lados. No hay problema conmigo. Pero como nosotros nos tratamos unos a los otros en el cuerpo de Cristo, cómo nos tratamos unos a otros. La Biblia dice en Juan 13:35, por eso todos conocerán que son mis discípulos y Mm. tienen amor unos por otros. Entonces, eso me dejaba a mí anonadado cuando yo era joven, cuando una persona que yo veía que adoraba al Señor, hablaba en lenguas o que Dios usaba en el don de lenguas, pero luego cómo trataban a la gente fuera de la iglesia, eso no debería ser la situación. Deberíamos tener un amor unos por otros y siempre pensamos, bueno, yo no hago esto, no fumo, no bebo, no hago nada, pero cómo nos tratamos entre sí. Ese es un gran indicador de cómo el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Yo sentí esa convicción en mi vida. Recientemente, si yo me frustro o algo, he tenido que entregárselo al Señor. Quiero honrar a Dios en mi relación con la gente y cómo trato a mis creyentes, a mis hermanos. Bueno, doctor Watts, yo siento que el Señor, y tal vez es la terminología equivocada, pero lo voy a decir de esta manera. Yo creo que Él pasa por encima de muchas cosas si nuestra fe es correcta. Sí, estoy de acuerdo. Si no, todos estuviéramos en problemas. Así que sí, sí, Quería decir eso, sí. sí, bueno, estoy de acuerdo. Mire, obviamente cuando tenemos nuestra fe en el objeto correcto, cuando nuestra fe está en la obra consumada de la cruz, somos salvos, justificados, seguros. Pero tus pensamientos en tu mente, tu diálogo, tus palabras, tu actitud, Sí, eso va a cambiar. así debería. Y si no, entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Así Tenemos que es. Es examinarnos. lo que Pablo dijo, que nos examinemos si estemos Sí. nosotros en la fe. Una de las preguntas que él hace en Romanos capítulo 6, y por supuesto nosotros recibimos flechazos de todos lados, pero Romanos 6:1, él dice, ¿qué diremos pues? ¿Continuaremos en el pecado? Para que abunde la Para que la gracia, gracia. de ninguna manera. Mm. Dios no lo quiera. Estaba yo pensando en un mensaje de un hermano en el área de Canadá que estaba, estaba recibiendo crítica por lo que estaba predicando de parte de los líderes denominacionales. Él dijo, en este ministerio predicamos de la manera como usted quiere vivir. ¿Cómo? Bueno, ellos dicen que esencialmente lo que les estamos enseñando a la gente es que nosotros ponemos la fe en la cruz y podemos vivir como nosotros querramos. ¿Y de dónde sacaron esa Fíjense idea? que están escuchando. Y la realidad es, pero esa es la verdad y eso es bastante motivacional. Ellos dijeron lo mismo de Pablo. Así Por es. eso es que él trató con lo que trató en el capítulo 6:1 y 6:15. No significa que estamos bajo la gracia y que debemos pecar todo lo que querramos. No, eso no es la verdadera gracia. Victoria Esto sobre el hará que pecado. uno termine, bueno, ignorando el pecado, dejando el pecado. No predicamos un permiso o licencia para pecar, pero se está interpretando de esa manera y bueno, pero Contéstame lo siguiente, Joseph. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso para mí está a 100 millas de distancia de la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que están buscando algo? bueno, yo creo que son dos cosas, o incredulidad o, o un malentendido de la gracia, Mm. una confusión y no entender la gracia, queriendo decir que la mayoría de gente dice, papá conoce la historia, pero un individuo que trabaja aquí en el gimnasio escuchó a uno de los estudiantes del instituto mencionar lo que estaba aprendiendo y cuando explicaron el mensaje de la gracia, dijo, bueno, si yo predico eso a mi pueblo, se volverán locos con el pecado, a mi iglesia, Mm. a mi congregación. Queriendo decir que la mayoría piensa que debemos ayudarle a Dios. La mayoría de predicadores también piensan que si no predicamos alguna ley, algunas reglas y regulaciones, y le añadimos eso a la gracia, lo que Pablo llamó levadura, mezcla, todo se regresa a confiar el nuevo pacto, a confiar el plan de Dios para poder vivir. Y la palabra que mencionamos aquí es la carne. Eh, mire, pensemos en lo que Pablo dijo en Gálatas. Él dijo que vuestra carne pelea contra el espíritu y está tratando de mostrar que habiendo comenzado en el espíritu, sois hecho por la carne. Eso está en la vida de cada cristiano, está en todo creyente. La batalla interna de decir, o voy a confiar en Dios completamente, voy a
por fe experimentar la santificación, nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por fe, en vez de voy a aceptar las leyes judaísticas, y hay todo tipo de leyes que tratamos de añadirle a la gracia el día de hoy, pero sí, yo creo que naturalmente nosotros luchamos en creer que si solo creemos, que eso se encargará de los enemigos internos que estamos enfrentando. Creo que la respuesta del por qué es porque hay presión interna de nuestra carne y también del exterior de otras personas que dicen Bueno, lo yo mismo. consumo todo el alcohol que quiero, pero no quiero. Sí, Pero lo podría consumir si quisiera. Pudiese ir a los casinos todo lo que quiero, pero no quiero hacer eso. así es. Bueno, la ofensa a menudo pienso yo que ataca o impacta el corazón de la gente que realmente se ha enfocado más que nada en las obras que en la gracia. Entonces la gracia es un término ofensivo, no es entendido correctamente y hay segmentos de la iglesia el día de hoy que promueven la gracia fuertemente y que dirían que cualquier cosa que predicamos que delinearía una actividad correcta y apropiada del creyente es ley. Nosotros no creemos nada de eso. Cuando hablamos de predicar la ley, estamos predicando en que eso es lo que uno hace para que Dios haga esto otro. No va a Y funcionar. eso es lo que nosotros decimos por ley. Nosotros debemos predicar todo lo que Pablo predicó. Ahora, si usted quiere ver lo que Pablo predicó, él es fuerte. Salid entre vosotros y apartaos. Él le dice a este grupo que estamos estudiando aquí, dejen de mentir, dejen de robar las cosas internas que usted acaba de mencionar, malicia, amargura, ira, eso no debe estar en su vida. Pablo predica eso, que es el lado negativo, y los cristianos tienen que escuchar eso. Aún predicamos eso. Aún necesitamos predicar eso. Así Y es. decirle a la gente que esa es una actividad incorrecta, no lo acepten en su vida. Pero la solución, el cómo llegar a una actitud correcta, debe entenderse. Y eso es gracia nada más. Entonces siempre se nos ha acusado de predicar gracia y no demandar nada de nuestra gente. Creo que nos acusaban de que predicábamos salvo, siempre Bueno, eso salvo. también, pero porque hay similitudes bueno, nosotros simplemente entendemos la justificación, pero yo no, bueno, no lleguemos a ese punto aún, permanezcamos aquí un momento. La necesidad de predicar estilos de vida bíblicos son la responsabilidad de todo predicador que predica la cruz. Tenemos que predicar que no hacemos esto y debemos o necesitamos más de eso el día de hoy, pero la base de todo eso tiene que estar en la mente del individuo, es cómo llegar o al cómo no hacer, ¿sí? Necesitamos predicar el qué hacer y también ¿Y cómo cómo no hacer el hacerlo? qué hacer. No. Entonces tiene que ser una combinación de las dos y cada vez que nosotros nos concentramos en lo primero, cómo hacer el qué hacer, entonces podemos ser acusados de no predicar qué hacer. Y tenemos que tener un balance, necesitamos tener los dos. Si Pablo lo predicó, yo lo quiero predicar. Si usted ve Romanos 12, 13 y 14, él es fuerte en cuanto a cómo debemos comportarnos, qué es lo que debemos hacer, Así cómo es. se supone Así que... es. Es Y importante. todos ellos, eso. sí. Doctrina, sí. Y la doctrina y la aplicación. Cada uno de ellos. Entonces, necesitamos hacer eso también. Pero el cuerpo de Cristo muy a menudo ha hecho o ha escuchado el qué hacer, pero no se les enseña cómo lograrlo a través de fe y gracia. Cuando traemos ese mensaje de fe y gracia, fe en Cristo, lo que Él ha hecho, la gracia siendo el mover y la operación del Espíritu Santo, trayéndole fuerza para Sí. vivir bien, eso puede oponerse. Lo que enseñamos es la manera de tener victoria sobre estas cosas. Así es, correcto. Entonces, De eso es que estamos hablando, tener victoria sobre esas pero cosas. no me golpea a mí, yo lo creo también. Sí, sí, pero eso se regresa a... Y yo recuerdo esto desde hace 25 años, cuando yo abrí el Instituto Bíblico a los estudiantes del exterior para una noche especial de enseñanza en Romanos 6. Y supongo que tuvimos como 120, 150 personas de todos lados. No estábamos en la televisión entonces, solo Sí, estábamos en la radio y habíamos estado enseñando el mensaje de la cruz. así Y es. teníamos estudiantes que venían de todas partes, de diferentes iglesias y grupos, y yo lo escuché una y otra vez. Bueno,
hemos estado escuchando que usted está enseñando en contra de la oración. Hemos estado escuchando que usted enseña en contra de ayuno, lectura bíblica, asistencia a la iglesia, pero jamás hemos dicho palabras ni similares a eso. Pero porque la fe de la gente está concentrada en lo que ellos hacen, eso realmente se convierte, si me permite, en su ídolo dorado, y nosotros decimos que no pueden encontrar victoria al hacer eso nada más. Creo Sí, que lo amén. que está sucediendo es que ellos no quieren admitir que lo que estás diciendo es correcto. Creo que están luchando con eso, porque una vez más, la mentalidad de un hombre pecaminoso es hacer, 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 hacer. Y nosotros creemos, enseñamos y creemos, enseñamos que debemos creer, pero tenemos que balancearlo como Pablo en Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que tenemos que balancear todo eso, predicar qué vivir, cómo vivir y cómo llegar ahí. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Estamos de vuelta. Recuerdo que han pasado ya 20 años y creo que Lauren, tal vez, bueno, no recuerda, pero parece que fue hace tanto tiempo. Y nosotros estábamos en este propio lugar y él dijo que el aspecto más importante de la vida cristiana es el blanco correcto de nuestra fe. Y yo sentí la presencia de Dios tan fuerte cuando eso se dijo. Y no sé, ¿realmente sabías a lo que te referías aquel día? En ese entonces sí, simplemente porque lo que hemos estado tratando de promover a la mente y el corazón de la gente es seguir dependiendo de Cristo, aprender quién era Él, qué fue Y lo que Él hizo por Él nosotros hizo en la cruz y el valor de la cruz. Y cuando lo hacemos, entonces el objeto, el receptor de esa fe, ya no somos nosotros ni lo que hacemos, sino Él. Y eso fue una frase simple que yo había leído en algún lugar y no recuerdo en dónde, pero se quedó en mi mente y en mi corazón. Y fue algo importante porque claramente decía que íbamos a mantener nuestros ojos en Cristo y lo que Él hizo. Ujú. En la cruz, así es, lo que Él hizo en la cruz y creo que esto sí molesta a personas que quieren que pensar que lo que ellos hacen logra una gran Y obra. eso significa que está en todos nosotros. Repite eso. Significa que eso nos ataca a todos nosotros. Sí, Trata con todos sí, nosotros. exacto. Aún después de decirlo y predicarlo y enseñarlo, es fácil para mí, en ocasiones, verme actuando en diferentes situaciones y circunstancias. Así que yo tengo que regresar invariablemente a ese elemento de confianza. Confiar en el Señor con todo vuestro corazón y no dependáis de vuestro entendimiento. Entendimiento. Y esos son los problemas del hombre, ¿verdad? Jason, usted viaja por todo el mundo, en todo el mundo pentecostal. ¿Qué es lo que usted ve en cuanto al objeto de fe y en el mundo pentecostal? ¿Qué diría usted que sería el pensamiento principal del creyente con respecto a dónde tiene que estar su fe? Bueno, sé que más y más personas están respondiendo al mensaje de la cruz. Algo que es importante para la audiencia entender en lo que tiene que ver con el ministerio y este ministerio en particular. Pablo, cuando habla el estado en el que nosotros estuvimos todos y una ausencia de la luz, ¿cómo el hombre va a saber que está en tinieblas? Sí. Tenemos que tener la palabra, tenemos que tener el poder de convicción del Espíritu. Me parece que fue el apóstol Pablo que dijo, si no hubiese sido por la ley, entonces yo no hubiese sabido que estaba en Así pecado. es. Así que un enfoque de este ministerio
siendo santificación no solamente, sino también salvación. Y también Pablo dijo, ¿cómo pueden las personas ser salvas menos de que escuchen? ¿Y cómo escucharán sin un predicador? ¿Y cómo va a haber un predicador a menos de que sea enviado? Entonces, nosotros vemos este estado caído de una posición de tinieblas que se está describiendo aquí en Efesios capítulo 2. Y yo quiero motivar a la audiencia, ¿no?, de que continúe apoyando la cadena Sun Life, porque el evangelio se está propagando alrededor del mundo para continuar apoyando la iglesia local, porque a menos de que la expansión de este mensaje, salvación y santificación, realmente aquellos que están en tinieblas, sean pecadores que actualmente se encuentran sin saber que necesitan salvación, o como lo has dicho a lo largo de la programación, si es un santo que tal vez no conoce el blanco correcto de su fe y su necesidad de santificación, solamente van a llegar a ese entendimiento cuando conocen al Señor y el Espíritu de Dios trae esa realidad a ellos. Usted va a estar en campañas con el hermano Rogers este fin de semana, ¿verdad? No, él estará conmigo en enero. Y yo, Muy bien, y yo disculpe, también sí, con lo él, siento, ¿no? sí, pero la razón por qué lo menciono es porque aquí lo tuvimos hace un par de Sí, semanas sí. y él compartió con nosotros y yo le pregunté a él, le pregunté si era difícil para su gente comenzar a pensar en cuanto al mensaje de la cruz o tener el Mm, objeto correcto de fe, si fue difícil para él. Y lo que él me dijo a mí fue honesto y franco. Él dijo, ¿sabe? Que fue difícil para él, primeramente, llegar al entendimiento y comprenderlo. Pero una y otra vez estamos mm. encontrándonos con más pastores por causa de nuestra posición que están identificando la necesidad de mantener sus ojos en Cristo y lo que Él ha hecho por el progreso y la santificación que debemos tener. Entonces yo estoy creyendo, espero que más y más personas encuentren que no son obras que santifican, sino la fe, y la fe en el objeto correcto. Es difícil para nosotros admitir que no podemos hacer nada excepto exhibir fe, realmente en lo que tiene que ver con nuestro caminar con el Señor, ¿no? Nosotros, sea lo que hagamos, tal vez sea algo bueno y tal vez hasta bendiga en algunos particulares, pero no nos va a dar victoria sobre el pecado. Así Y es, lo que realmente estamos diciendo aquí es victoria sobre el pecado. así es. De eso estamos hablando. Y la realidad es, hermano Swagger, también, que alguna gente va a rechazar este mensaje. Mm, claro, Tal sí. como aquellos que están en las tinieblas, aquellos que han caído, cuando son expuestos a la luz, llegan al poder de convicción del Espíritu, encuentran el Evangelio. Hay números incontables de personas que rechazan el Evangelio y rechazan a Cristo. Ujú. Yo aún creo que esa misma verdad también va a ser cierta en la santificación. La Eso gente es va a rechazar verdad. este mensaje. Tal vez sean expuestos, lo escuchen, pero no todos, pero no es la responsabilidad de este panel, de este ministerio. Su responsabilidad es propagar el mensaje. Usted no va a ser responsable por su respuesta. Algunos van a escuchar y otros no, y van a ser los benefactores de ser los que reciben, pero ellos van a ser juzgados por cómo ellos responden al mensaje y usted va a ser por cómo lo entrega. Pero actualmente estamos viendo más que están empezando a creer Sí, más que nunca. permítame hacer la pregunta y sé que ya hemos tratado con esto, pero hagamos la pregunta, porque una vez más estamos diciendo que el objeto de fe es la responsabilidad más importante para el creyente, pero aún creemos que la oración es vital, que el estudio bíblico es vital, que el ayuno es vital. Permítame o dígame qué es lo que el ayuno hace por mí cuando yo entiendo el mensaje de la cruz. Dígame cómo es que mi punto de vista del estudio bíblico cambia. Me da dirección, guianza, dirección y es comunión también con el Señor. Así es. Creo que en lo personal, cuando la gracia se convirtió en un tema que comencé a estudiar y a experimentar, yo encontré que era muy fácil para mí poner mi fe en hacer cosas buenas, que Dios, y yo tenía la idea de que Dios me había aceptado o que me quería más cuando yo leía en vez de cuando no leía, cuando oraba en vez de cuando no oraba. Y uno se queda atrapado en ese pensamiento.
Entonces, estamos tratando de eliminar esa mentalidad mala y al mismo tiempo jamás eliminar la disciplina de la oración, la disciplina del estudio bíblico, la disciplina de dar toda la actividad cristiana que debe estar presente. Y no quiero que se malentienda y que nadie diga que no predicamos ni enseñamos eso. Vemos gran valor en esas Claro, actividades. claro. Entonces, cuando decimos todo lo que tienen que hacer es poner su fe en la cruz, no negamos las acciones cristianas, disciplinas cristianas, vivir como cristianos, pero el núcleo de todo, la pieza central de todo esto tiene que ser fe en Cristo y el crucificado. El justo, por la fe, vivirá. Pero cuando el creyente piensa, yo no tengo problemas con el pecado, ese creyente tiene un problema con el Sí, señor. pecado. Cada uno, no me refiero a las apuestas, la pornografía, el alcohol, las drogas, o sea, lo que sea, la nicotina. Yo no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de nuestra actitud. Estoy hablando de nuestro espíritu. Y realmente ese tipo de situación, esto tal vez suene un poco extraño, pero cuando yo estaba luchando por mi vida, yo no sabía qué hacer. Yo me despertaba cada mañana a las 1, a las 2, a las 3 de la mañana y así semanas y semanas orando. Yo me levantaba y oraba 1 hora casi hasta que tenía un desgaste Pensando emocional, que eso iba a traer la pensando victoria. que eso me iba a dar la victoria y no es así. Correcto. Y es difícil admitir eso. Ahora, me bendijo, sí, y eso fue lo que me engañó. Pablo dijo, cuando vino el mandamiento, El pecado revivió. revivió y yo morí. Es decir, Sí. falló. No le dio la victoria que él pensaba que iba a encontrar. Ahora, ¿estamos hablando en contra de la oración? De ninguna manera, no. Correcto. De ninguna manera. Y yo realmente sería bendecido, o fui bendecido muchas veces, pero eso no me dio victoria sobre el pecado. Este es el mayor problema para el Hijo de Dios, el hecho de que hacemos cosas, sea lo que hagamos, y pensamos que eso me va a dar victoria sobre el pecado. No es así. Y el momento en el que usted lo piensa, usted hace esa obra el objeto Bueno, el de su fe. blanco de la fe, Es lo que estamos tratando de decir. exactamente. Entonces, no va a funcionar. No, y Dios no lo honrará porque la única solución para el pecado siempre ha sido la cruz. Hay que entender eso. Realmente lo que Él hizo en la cruz, nadie más lo podía hacer. Correcto. Nadie más. Él podría ponernos a todos en una cruz y no iba a Así es, ayudar de exacto. ninguna manera, porque nosotros somos imperfectos. Para reiterar también, lo volvemos a decir, que la presión en pensar de otra forma viene de adentro, pero también viene de afuera, queriendo decir la carne. Podemos hablar de, como dijo Jason, de otra gente o de lo que la gente no tiene, pero hay una oposición interna al camino del Espíritu, y descrito aquí es la victoria sobre la carne, pero eso no, miren, diariamente eso no es algo automático. Ya no tengo yo más problema con la carne. No, si nos fijamos en Abraham, su peor pesadilla era tratar de ayudarle a Dios. Creó a un Ismael. Escuchó que la promesa de Dios era, tendrá Sí, simiente, y dijo, yo lo voy a lograr por mí mismo. exacto. Así que todos tenemos esa presión interna o nos hemos enfrentado a ella de añadirle a lo que Cristo hizo en el Calvario. Es que no veo por qué es tan difícil creer esto. Sí quiero decir antes de que terminemos que los últimos 2 años yo he estado en diferentes conferencias, como en la de Hechos 6:4, en una mesa para el ministerio y para el instituto, y siempre le he dicho a la gente que con la que he platicado que han habido muchas personas que se han detenido para decirnos que aman esta cadena, que Mm, sintonizan y ven, y ellos han comenzado a pensar y a cambiar lo que ellos pensaban anteriormente, y el impacto que este mensaje tiene. No puedo hablar por otros moveres, pero yo sé que en las asambleas de Dios hay mucha gente que está viendo, y que gente como el pastor Joey Rogers, gente como el pastor al que usted va a ir a visitar este fin de semana, Ken Harris, muchas iglesias que están entendiendo esto. Yo puedo testificar de eso. Solo quería mencionarles y decirles esto, que yo sí creo que hay muchos en las asambleas, particularmente, que
están entendiendo este mensaje. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Yo siento la presencia del Señor mientras el Dr. Watts está mencionando esto. Y nosotros no debemos de perder la paciencia, no debemos, porque el Señor no perdió la paciencia con nosotros. Y yo soy el peor de todos realmente. Si Él pudo moverse en mi corazón, se puede mover en el corazón de cualquier persona. Así que gracias a Dios por ello. Este proceso jamás termina, hermano Swagger. Usted lo ha dicho desde hace mucho. No hay clase que se gradúa del mensaje de la cruz. Aprender a depender es una necesidad constante para nosotros y progresar en la santificación. Saber cómo avanzar nuestra vida en la naturaleza y el carácter de Dios por fe es una persecución eterna. Nunca la terminaremos. Entonces es algo con lo que tratamos nosotros, como lo mencionó Joseph, cada día. Tenemos que mantenernos fielmente en ese lugar en el que Dios puede hacer en nosotros lo que quiere hacer. Estoy tan alegre y esta es la razón. Jesús quitó mis cargas. Me mantiene cantando conforme pasan los días. Jesús quitó mis cargas. Una vez mi alma estuvo bajo el peso del pecado, Jesús me quitó las cargas. Estoy tan alegre y esta es la razón. Jesús me quitó las cargas. Yo quiero que usted ore para que todas las Biblias que serán distribuidas, de las que fueron donadas ayer, gracias a Dios por ello, el Espíritu de Dios usará la palabra de Dios y eso es todo lo que usted usa, es la palabra, todo lo que él usa. Bueno, esperamos que sea de bendición para cada persona, quien quiera que sea esa persona alrededor del mundo. Y nosotros lo apreciaremos si usted ora con nosotros para que Dios lo use en gran manera y que las puertas se continúen abriendo. Alabado Dios, y damos gracias a Dios por ello y sé que ustedes también. Quiero que sepan que le amamos y Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.